Bienvenido a la segunda temporada de la serie sobre la guerra entre México y los Estados Unidos. En los próximos episodios, exploraremos un evento decisivo en la historia de la intervención estadounidense: la Batalla de Monterrey. En el video de hoy, exploraremos tres temas: la marcha del ejército de ocupación de Estados Unidos desde Matamoros hasta el pueblo de Camargo, la inestable situación política en México y finalmente, el regreso de un personaje mexicano, considerado por muchos, el único general capaz de derrotar a los invasores americanos. ¿Puedes adivinar quién era? Antes de comenzar, queremos tomarnos un momento para expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias a su increíble apoyo, hemos alcanzado una importante meta. En mayo de 2024 llegamos a 1000 suscriptores. Ahora regresemos a nuestra historia. La ciudad de Monterrey está ubicada a 240 kilómetros o 150 millas, al sur de la frontera con Estados Unidos. Fue, y sigue siendo, un importante centro de comunicaciones y logística. La captura de Monterrey le otorgaría al ejército estadounidense una posición estratégica en el noreste de México. Sin embargo, esta tarea no sería fácil, ya que el ejército mexicano había fortificado la ciudad. Los soldados estadounidenses atestiguarían más tarde que la naturaleza había dotado a Monterrey con una posición defensiva superior a cualquier otra ciudad del siglo XIX. En el verano de 1846, el presidente americano James Polk estaba frustrado dado que el gobierno mexicano no mostraba interés en negociar el fin de la guerra, incluso después de los reveses en Palo Alto y Resaca de Guerrero en mayo. Polk pretendía presionar al gobierno mexicano para que negociara, y ordenó al ejército de ocupación que avanzara hacia el interior de México para forzar a su gobierno a firmar un acuerdo de paz. El 17 de mayo de 1846, el comandante mexicano, Mariano Arista, marchó junto con sus tropas debilitadas y desmoralizadas desde Matamoros hasta la ciudad de Linares. Esta ubicación le permitiría mover sus tropas a Ciudad Victoria o a Monterrey, dependiendo de las acciones futuras del general Zachary Taylor. Como era de esperarse, cuando Arista llegó a Linares fue relevado de su mando por orden del presidente mexicano, Mariano Paredes. Este último responsabilizó a Arista por las derrotas mexicanas y la pérdida de Matamoros. El 18 de mayo, el general Taylor, comandante del ejército de ocupación estadounidense, ordenó a sus tropas cruzar el río Bravo y ocupar la ciudad de Matamoros, que se encuentra en la margen derecha de ese río, frente a la actual Brownsville, Texas. Taylor estacionó a sus soldados en las afueras de la ciudad para minimizar las fricciones entre sus tropas y la población local. En ese momento, las tropas de Taylor eran regulares del ejército, es decir, soldados profesionales permanentes. Cuando estallaron las hostilidades a finales de abril de 1846, Zachary Taylor envió cartas a los gobernadores de Texas y Luisiana solicitando urgentemente refuerzos de las milicias estatales. Asimismo, cuando se declaró la guerra el 13 de mayo, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de reunir 50,000 voluntarios y asignó $10 millones para la conducción de la guerra. Cuando se conoció la noticia del conflicto con México, una ola de fervor patriótico se extendió por todo Estados Unidos. Muchos hombres se dirigieron con entusiasmo a los puestos de reclutamiento, listos para unirse a los regimientos de la milicia local. Unos días después de la ocupación de Matamoros, milicianos de Luisiana y Texas se arribaron al campamento de Taylor, llegando a menudo sin siquiera suministros básicos. Adicionalmente, el general Edmund Gaines, veterano comandante de la División Occidental, envió tropas para apoyar al ejército de ocupación. Sorprendentemente, lo hizo insertando la milicia estatal al servicio federal por iniciativa propia, eludiendo la autoridad presidencial, por lo cual fue reprendido posteriormente. La respuesta a la convocatoria de voluntarios fue abrumadora. Esto dificultó a Taylor realizar un seguimiento exacto del número de tropas disponibles. Se estima que, en tan solo unas pocas semanas, 8,000 voluntarios llegaron al valle del río Bravo. Ahora, Taylor tenía que enfrentar un complicado desafío logístico con la repentina afluencia de voluntarios. El general americano no tenía suficientes barcos de vapor, carretas, ni raciones para sustentar y satisfacer las necesidades de los nuevos reclutas. Además,
los irregulares carecían de disciplina y no estaban acostumbrados a las dificultades de la vida militar. Muy pronto, surgieron los problemas, los actos de violencia, robo y asesinatos contra la población mexicana aumentaron exponencialmente. No solo eso, sino que los voluntarios también peleaban entre ellos. Cuando los soldados del ejército regular intentaron establecer el orden, acabó provocando más resentimiento y enfrentamientos entre ellos y los voluntarios. Todo esto creó desafíos adicionales para Taylor, ya que su objetivo era mantener una relación amistosa con la población local. La solución de Taylor fue hacer avanzar a sus tropas lo antes posible. Creía que alejarlos de Matamoros y acercarlos a las fuerzas enemigas mejoraría su comportamiento. Taylor entendió que estos voluntarios buscaban aventuras y heroísmo, no las dificultades y el aburrimiento de la vida en el campamento. En junio, las esperanzas del presidente Polk de que México se rindiera no se materializaron. Ahora quería que el general Taylor preparara a su ejército para marchar hasta la Ciudad de México. Taylor informó a Polk y al secretario de guerra William Marcy que una campaña de tal magnitud no era posible, debido a la gran distancia y el terreno inhóspito desde el río Bravo hasta la Ciudad de México. El comandante del ejército de ocupación sugirió limitar el alcance de la campaña a aislar las provincias del norte de México, lo que Polk aceptó. Después de recibir órdenes del presidente Polk para avanzar hacia el norte de México, el general Taylor identificó a Monterrey como el próximo objetivo. Esta ciudad, junto con Saltillo, eran cruciales para controlar el noreste de México y amenazar el interior del país. Taylor también se enteró de que el ejército mexicano se encontraba ocupado fortificando Monterrey. Tras la destitución de Arista, el general Francisco Mejía asumió el mando del Ejército del Norte. Mejía ordenó a su asistente que condujera a los 1,800 soldados del decaído Ejército del Norte a Monterrey. Durante la marcha, acamparon por 2 semanas en Cadereyta, 32 kilómetros o 20 millas al este de Monterrey. El 21 de julio, Mejía trasladó su cuartel general a Monterrey para prepararse para la próxima batalla. Mientras tanto, los acontecimientos políticos en la Ciudad de México comenzaban a afectar la defensa de Monterrey. Cuando el presidente Paredes asumió el poder, en enero de 1846, expresó su apoyo al establecimiento de un gobierno monárquico en México. Esta idea generó una fuerte oposición contra su administración. Además, las recientes derrotas del Ejército del Norte en Palo Alto y Resaca de Guerrero debilitaron aún más la posición de Paredes, haciéndola cada vez más insostenible. A pesar de aumentar los impuestos y solicitar préstamos a la Iglesia, Paredes no pudo financiar adecuadamente al ejército. Su incapacidad para abordar la amenaza extranjera y la crisis fiscal produjeron una disminución del apoyo político. Mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia Monterrey, el presidente Paredes decidió dirigir personalmente al ejército mexicano. El 28 de julio de 1846, dimitió y entregó temporalmente la presidencia al general Nicolás Bravo. Paredes, junto con cerca de 3,000 hombres, partieron de la Ciudad de México. En lugar de dirigirse directamente a Monterrey, ordenó a sus tropas que marcharan hacia Guadalajara para reprimir un alzamiento contra su gobierno. Pocos días después, el 4 de agosto, estalló otra revuelta en la Ciudad de México, encabezada por el general José Mariano Salas y apoyada por los seguidores de Santa Anna. El 6 de agosto, se acordó que el general Bravo debería dimitir como presidente interino, transfiriendo el poder al general Salas. Esto marcó el fin de la administración de Paredes. Cuando Paredes intentó recuperar la presidencia, fue capturado y encarcelado. Al comienzo de la guerra entre México y Estados Unidos, Santa Anna, entonces exiliado en La Habana, Cuba, notó la rápida caída del federalista Herrera y el ascenso del régimen conservador y proguerra de Mariano Paredes. Al ver una oportunidad, se ostentó como un político moderado capaz de unir a las diversas facciones de México, y al mismo tiempo, se presentó como un pacificador ante los Estados Unidos. El confidente de Santa Anna en Washington, Alejandro Atocha, llevó a cabo negociaciones secretas con los estadounidenses. El 13 de febrero de 1846, Atocha se reunió con el presidente Polk en la Casa Blanca. Atocha informó al presidente Polk que Santa Anna estaba dispuesto a negociar la venta de California y Nuevo México si recuperaba el poder.
Convencido de su sinceridad, Polk facilitó el regreso de Santa Anna a México en agosto de 1846. A su regreso, Santa Anna comenzó a maniobrar para recuperar rápidamente el poder. La campaña de Monterrey comenzó el 10 de junio de 1846, cuando un regimiento estadounidense dirigido por el teniente coronel Henry Wilson marchó hacia el noroeste, hasta Reynosa, un pueblo de unas 1000 personas ubicado a 80 kilómetros, o 50 millas río arriba de Matamoros. Desde la retirada del ejército del norte, la zona había estado plagada de soldados irregulares y bandidos mexicanos. A principios de junio, Taylor envió la compañía de los Rangers tejanos de McCulloch a explorar la ruta de Linares a Monterrey. El 23 de junio, McCulloch concluyó que la marcha de Matamoros a Linares no sería práctica para una división tan numerosa, debido a la insuficiencia de fuentes de agua. Esto dejó a Taylor con una sola opción viable: marchar a lo largo del río Bravo hacia Camargo y luego dirigirse al sur para llegar a Monterrey. En las últimas semanas de junio, el cuerpo principal del ejército de ocupación comenzó los preparativos para marchar hacia Camargo, un pueblo ubicado a unos 140 kilómetros, unas 87 millas, al noroeste de Matamoros. Camargo sería utilizada como base de operaciones para el próximo avance hacia Monterrey. En las semanas anteriores, el pueblo de Camargo había sufrido fuertes lluvias e inundaciones, que dañaron la mayoría de sus edificios y caminos. Antes de la guerra, la ciudad tenía una población de alrededor de 4.000 habitantes, pero alrededor de la mitad se había ido debido a las inundaciones. Al considerar sus opciones, el general Taylor encontró desafíos al determinar la ruta más práctica para transportar soldados de Matamoros a Camargo. Una ruta implicaba transportar tropas en barcos de vapor de poco calado, mientras que la otra requería hacerlas marchar por tierra siguiendo la orilla del río Bravo. Sin embargo, ambas opciones presentaban sus propias dificultades. El valle del río Bravo no favorecía las operaciones de máquinas de vapor debido a la escasez de madera, especialmente durante la temporada de lluvias. El río mismo se volvió peligroso con corrientes impredecibles, pasajes estrechos y obstáculos como rocas sumergidas y árboles caídos. Optar por el camino terrestre parecía lógico, pero no era mucho mejor. Durante las etapas de inundación del río Bravo, muchos de los caminos bien establecidos quedaron sumergidos, lo que obligó a los soldados a marchar a través de lodo y barro en medio de temperaturas elevadas, alta humedad y frecuentes lluvias. Dadas estas circunstancias, la mayoría de las unidades de infantería fueron transportadas a Camargo en barcos de vapor, mientras que la artillería y los dragones emprendieron el viaje por tierra. Las tropas estadounidenses partieron de Matamoros en medio de condiciones climáticas desafiantes. Casi todos los días se topaban con fuertes aguaceros, seguidos de un calor intenso. A pesar de la lluvia, la ruta no ofrecía suficiente agua potable. Para agravar las dificultades, los soldados eran constantemente molestados por serpientes, escorpiones y enjambres de mosquitos. El contingente inicial de soldados americanos llegó a Camargo el 15 de julio. Más tarde, llegó el general William Ward y asumió el mando de la ciudad. Estacionó al 7º Regimiento de Infantería en la plaza de la ciudad, mientras que las tropas restantes acamparon aproximadamente 5 kilómetros o 2 millas de distancia, a lo largo de las orillas del río. Con el paso del tiempo, el número de soldados estadounidenses en la ciudad aumentó a alrededor de 10.000 soldados. Sin embargo, según otras fuentes, esta cifra podría haber llegado a 15.000 hombres. Durante cerca de 6 semanas, el ejército estadounidense se centró en los preparativos para la siguiente etapa de su campaña. Las tropas participaron en actividades de entrenamiento, mientras que diariamente llegaban suministros adicionales en barcos de vapor. La escasez de personal médico, las condiciones climáticas extremas, los insectos y la falta de experiencia en el mantenimiento de las condiciones sanitarias, resultaron especialmente mortales para los soldados estadounidenses. Se estima que alrededor de 1.500 hombres perdieron la vida mientras estuvieron estacionados en Camargo. Este número supera las bajas sufridas en cualquier batalla de la guerra entre México y Estados Unidos. A medida que el número de muertes y de hombres enfermos aumentaba, Taylor se dio cuenta que, para mantener la fuerza de combate de su ejército, necesitaba sacar lo antes posible de Camargo a aquellos que aún podían combatir. El 19 de agosto, la vanguardia de la fuerza estadounidense,
compuesta por alrededor de 1.600 hombres, al mando del general Ward, partió hacia el pueblo de Cerralbo, ubicado a unos 120 kilómetros o 75 millas al sur de Camargo y 80 kilómetros o 50 millas al noreste de Monterrey. Esto marcó el comienzo de la siguiente fase del plan de Taylor, que cubriremos en nuestro próximo episodio. Con esto damos por finalizado este video. En nuestro próximo episodio continuaremos con la narración de la batalla de Monterrey. Si el contenido le pareció atractivo e informativo, considere darle like. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Al suscribirte, te mantendrás actualizado sobre nuestros próximos contenidos, asegurando que nunca te pierdas nuestros futuros episodios. Gracias por ser parte de nuestra creciente comunidad.